Déjame dar un giro de 180 grados Sí. para platicar contigo de algo, de lo que hablamos ampliamente ayer aquí con Jesús Esquivel. Sí, cómo Saludos no. a Jesús, que está en Estados Unidos. Y hablamos, bueno, de un caso que te cruza de lado a lado, que es Chihuahua, y que te cruza de lado a lado, que es el caso de César Duarte, porque siendo tú gobernador de Chihuahua, pues impulsaste lo que se conoció como Justicia para Chihuahua, algo de lo que hablamos ampliamente ayer, esta investigación que, bueno, pues ha sufrido esta dislocación, digamos, ahora en los últimos pocos años. Y ahora tenemos un asunto que es la detención de César Duarte. César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, está acusado por la Fiscalía, por la nueva Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy, entre otras cosas, de ocultar 76 millones de pesos del erario y un conjunto de cosas. ¿Qué dice Javier Corral del actual momento respecto al caso Duarte y Chihuahua? Bueno, la detención el lunes pasado de César Duarte por agentes federales, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal como de la Fiscalía General de la República, pone fin a una nueva etapa de impunidad que él había conseguido tras su liberación en 2024 por parte de la gobernadora María Eugenia Campos. Pone fin a la protección que la gobernadora de Chihuahua le ha brindado desde que es gobernadora y desde que él llegó a Chihuahua extraditado en el 2024. Y pone fin a esa impunidad y protección porque retoma, de alguna manera, la Fiscalía General de la República. Lo que está haciendo es retomar las indagatorias, o retomó las indagatorias que la Fiscalía General del Estado, bajo nuestra administración, inició en esto que tú has llamado la Operación Justicia para Chihuahua, que tuvo muchos operativos. Este fue un megaproceso y tuvo varios componentes. ¿Cómo? Capítulos. Uno de ellos, la nómina secreta, la Operación Zafiro, Kepler, distintos nombres que se le ponen a los casos, ¿no? Para identificarlos incluso en términos públicos. Digo que se retoman las indagatorias porque al final de nuestro gobierno se dio vista al Ministerio Público Federal de varios delitos que tenían conexividad con delitos del orden federal. Y este fue uno de ellos. De hecho, esta indagatoria, que de suyo se tardó buen rato, porque la orden de aprehensión, según el propio comunicado de la Fiscalía General de la República, que transmitió la fiscal Ernestina Godoy, la orden de aprehensión se consigue en mayo del 2024. La orden de aprehensión. Y pasa un año... Con Gertz Manero. Con Gertz Manero. Quien inicia la investigación es Alejandro Gertz Manero. Quienes desarrollan toda la investigación. De hecho, el fiscal Gertz Manero no retomó toda la carpeta de investigación que el gobierno del estado de Chihuahua le entregó a la Fiscalía General del Estado, donde se le dio vista. Él inició una nueva investigación prácticamente. O sea, volvieron a hacer todo. Y me supongo pues que reforzado, robustecido en términos probatorios y de pesquisas y de peritajes, porque la de Chihuahua ya era muy robusta. La de Chihuahua ya era una carpeta muy robusta en términos de este tema de lavado de dinero, porque aunque en el fuero local este caso representó peculado y asociación delictuosa, en la conexividad federal se da el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque los recursos ilícitos provenían del erario público, de recursos públicos, que se metieron al sistema financiero y a través del sistema financiero se trasladaron a asociaciones ganaderas, a la Financiera Ganadera de Duarte y a la Asociación Ganadera División del Norte, donde Duarte era accionista mayoritario, incluso presidía los dos consejos de administración. El gobernador se transfirió, que por lo que escucho, esta indagatoria de la Fiscalía o esta orden de aprehensión de la Fiscalía se consigue por 76 millones. Chihuahua consiguió la orden de aprehensión por 98 millones de pesos, porque es prácticamente la misma trama. Debo señalar que cuando se trasladaron estos recursos a estas dos asociaciones estaban destinados presumiblemente a apuntalar programas de apoyo a ganaderos en el estado de Chihuahua, cosa que nunca sucedió. Los peritajes y la
ruta del dinero, el seguimiento a la ruta del dinero, demostró que ese dinero terminó en cuentas bancarias del exgobernador, en fideicomisos de su esposa, y sirvió para comprar propiedades, ranchos, sirvió para comprar joyas, con ellos pagó incluso impuestos, y también con esos recursos pretendió hacer un primer depósito al Banco Unión Progreso de Chihuahua, con el que él quiso ser socio mayoritario de ese banco, que no le funcionó. Después tuvo que hacer una transferencia propia, ¿no?, de 64 millones de pesos, que luego dijo que juraba a lo macho que no había leído el documento donde transfería de sus cuentas personales 64 millones de pesos al Banco Unión Progreso. No, eso lo dijo. ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Es que ha sido un mitómano extraordinario a lo largo de toda su vida. Bueno, este caso es una de las indagatorias. ¿Por qué digo que está protegido y que ha sido protegido por la gobernadora, Carmen? Porque esta es una orden de aprehensión. Tiene 20 órdenes de aprehensión en el estado de Chihuahua que en su conjunto suman alrededor de 6,000 millones de pesos. La nómina secreta representa 1,048 millones de pesos. La operación Zafiro representa alrededor de 500 millones de pesos. Los distintos casos que va sumando, unos representan 400, otros 300, otros, etcétera, ¿no? Estas 20 órdenes de aprehensión están no cumplimentadas en el estado de Chihuahua, y la Fiscalía General del Estado, de María Eugenia Campos, no ha movido este dedito para buscar agregar al proceso de extradición una de ellas, la que quiera, una. ¿Por qué digo agregar? Porque el tratado de extradición que México ha celebrado con Estados Unidos, y que es una regla casi con todos los países, Carmen, establece que el extraditado solo puede ser procesado por la causa penal motivo de la autorización, y que una causa adicional para agregársele debe ser motivo de una solicitud, y se le conoce como excepción al principio de especialidad. ¿Que eso fue lo que pasó? Que eso fue lo que pasó. Porque si se extradita a alguien, como fue el caso, solo se le puede juzgar por ese delito por el cual se le extraditó, y aquí los abogados de Duarte están reclamando que aquí hay irregularidades graves como esa, que se utilizó un criterio de este tipo, según lo que hemos podido escuchar, pero que no corresponde a lo que realmente el convenio internacional indica. No, esta orden de aprehensión ha cumplido con todas las formalidades del tratado de extradición. Hay que recordar que a Duarte ya se le había ejecutado prisión una segunda orden de aprehensión después de la extradición. Pero detente aquí. A ver, se le puede, olvídate que es Duarte o quien sea, en este caso, ¿se le puede imputar algo distinto de lo que fue el motivo de la extradición a alguien con este acuerdo? ¿Alguna cuestión distinta a la que fue motivo de su extradición? Sí. No se le puede generar una causa distinta o posterior a los hechos de la extradición. Se le puede agregar una causa penal vinculada directamente con el motivo de la extradición. Y este es un tema muy interesante, porque prácticamente son los mismos hechos. La orden de aprehensión porque se le extraditó a Chihuahua. Es el mismo caso. Pero este es un ORPI, este es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquello fue peculado y asociación delictuosa. Pero esa causa... ¿Es otro delito? No, es el mismo, son los mismos hechos. Es la misma materia prima, pero es un delito distinto por el cual se le extraditó. Y para eso ese es el tema y la polémica. Y ahí no hay polémica, ahí el criterio de excepción al principio de especialidad es clarísimo. Se agregan las causas penales que están vinculadas o relacionadas con los hechos de corrupción en este caso, y lo autoriza primero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y luego el Departamento de Estado. Ese proceso es un proceso que no es sencillo. Es un proceso de homologación y de traducción y de cotejo de los hechos, y creo que eso es lo que se lleva pues prácticamente 1 año y medio, del 20 de mayo del 24 a octubre de este año. Es todo el proceso que hizo la Fiscalía de Gertz Manero hasta llegar a este punto. Ahí la gestión está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya. De ambos. Primero, la Fiscalía General de la República consigue la autorización del Departamento de Justicia.
Una vez que palomea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se empieza a concretar el trámite a través de Relaciones Exteriores. Y eso es lo que concretó el gobierno de la República en octubre, Carmen. En este octubre se concreta la solicitud, según el propio comunicado de la fiscal Ernestina Godoy, y luego se autoriza el 4 de diciembre. Se hace la autorización de agregar al proceso de extradición esta causa penal y se ejecuta el 8 de diciembre, el lunes 8 de diciembre, en un operativo federal. Siempre van a haber este tipo de mecanismos de defensa y tienen derecho a hacerlo. Claro, tienen derecho a defenderse. Lo que es cierto es que la causa de extradición misma en Chihuahua, por el que Duarte fue extraditado, ya nunca se volvió a mover. De hecho, la audiencia se suspendió y nunca se volvió a llevar a cabo. No solamente lo trataron cuando llegó a Chihuahua con un privilegio en prisión, el propio Esquivel, Jesús Esquivel, hizo un reportaje tremendo, una investigación increíble de cómo prácticamente tenía un departamento propio dentro del Cerezo que le había puesto la gobernadora. Le empezaron a regresar propiedades y bienes, Carmen. Le empezaron a regresar ranchos, casas. No solamente no movieron las 20 órdenes de aprehensión y suspendieron el proceso de la extradición, sino que dejaron caer uno de los asuntos más delicados en omisión y acción de la actual gobernadora de Chihuahua. Creo que platicamos en tu programa porque pues si alguien conoce este tema también eres tú y el propio Esquivel, que hemos hecho la cobertura. Han dado un seguimiento único a este asunto. Nosotros contratamos un despacho de abogados en Houston, Busby, que se dedican a la recuperación de activos. Este despacho ya había actuado en Veracruz con el otro Duarte. Que también está en lo suyo ahorita. También, Javier Duarte. Y nos dijeron que eran muy buenos y que eran unos sabuesos y que tenían toda una estructura y inteligencia para identificar propiedades y todo, y prestanombres y todo, y que era muy bueno para recuperar. Y entonces yo incluso lo comenté con el presidente López Obrador. Le dije, oiga, queremos hacer esto. Queremos contratar un despacho para recuperar los activos. Y ganamos, les toca algo a ellos. Y déjame decirte. Y le dije, oiga, y quiero comentarle pues que estos despachos terminan pidiendo el 30, el 40, el 50%. Dijo, pues de lo perdido lo que aparezca. Tal cual. Dijo, porque se quedan siempre, los gringos siempre se quedan con el dinero, ¿no? Y entonces contratamos este despacho al 30%, a resultas. Y este despacho le entregamos nosotros las pistas de algunas propiedades. Le dimos una lista de 10 propiedades. Al mes y medio que regresaron para firmar el contrato, nos dieron una lista de 50 propiedades de César Duarte en Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México, Texas y Florida. Y entonces dijimos, bueno, pues estos se van a llevar el 30% de 50%, pues ni modo. Pues pero sí, lo que te quiero decir es que esa ¿Y eso acción... ocurrió? Entonces el despacho inició la demanda... Pero ellos cobran hasta que se cobren. Hasta que se cobre. Pues si no cobran, no cobran. No, es a resultas. A resulta, entonces está en camino. No. Sí, se recuperó. No. A ver, ¿en qué estamos? ¿Qué punto estamos? Nosotros contratamos al despacho Ya está. y empezaron con todo el Y proceso. encontraron 50 propiedades. Y identificaron 50 propiedades. Cuando María Eugenia Campos llegó, dejaron de tener comunicación con el despacho. Ah. Y empezaron los abogados a mandarles correos. Yo tengo copia de los correos, por si los quieres. Tengo copia de los correos electrónicos que le envían los abogados a la gobernadora, al fiscal, al secretario de gobierno. ¿Cómo? Diciéndoles, necesitamos que nos sigan nutriendo de la documentación que el gobierno del Estado, por supuesto, tiene, para llevar a cabo este juicio. Y simple y sencillamente no contestaron, no los atendieron, no los quisieron recibir, nunca les quisieron hacer una llamada. Deliberadamente se dejó morir. Deliberadamente, brazos caídos. A ver, aquí hay una responsabilidad tremenda de la actual gobernadora de Chihuahua en este asunto. Se trataba de bienes que Chihuahua podía haber recuperado. ¿Responsabilidad política o algo más? Política penal y administrativa. Hay una deliberada acción
de no responderle a los abogados y haber dejado caer ese juicio. Ahora bien, el juez dice, bueno, si ustedes ya no siguen promoviendo, pues yo cierro el caso. Y el juez de la Corte de Texas cierra el caso. Por inacción. Por inacción. Por inacción. A las 48 horas, César Duarte convoca una conferencia de prensa apuntalada por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado y anuncia que ha sido exonerado en Estados Unidos por la DEA, dice, por la DEA. Nada más hay que verlo, ¿eh? Ahí está la conferencia, por si la quieren recuperar. Por la DEA, por la CIA, por el FBI, por todo. Y que no le han encontrado nada y que lo investigaron por lavado de dinero y quién sé qué, y que lo han exonerado y que se cerró el caso. Un asunto civil, como si hubiera sido penal o que realmente hubiera sido la policía los que lo habían investigado. Y en realidad, ese fue el motivo por el que de la conferencia de prensa, por la tarde se fue a un bar de Chihuahua a bailar. Y transmitió el propio video bailando. Sí, lo vimos. En una burla, en una mofa, en un acto de provocación, haciendo ostensible, pues no solamente esa impunidad, sino la protección que le ha brindado durante todo su gobierno María Eugenia Campos. Pues esto parece que ya se acabó con su nueva detención el lunes pasado. ¿Cuál es tu situación, Javier, en Chihuahua? Sabemos que hubo acusaciones, o hay acusaciones en tu contra de diferentes cosas. ¿Cuál es el estado de cosas respecto a ti y las acusaciones que desde Chihuahua se han hecho por este asunto? Pues como yo lo he podido acreditar, y lamentablemente pues solamente mediáticamente, porque en el proceso penal esto no ha sido posible, toda vez que el tema de la figura del fuero es un tema muy polémico y muy delicado, muy complicado. Porque fíjate que el fuero pues no solamente te permite llevar en libertad o estar en libertad frente a una acusación penal. El fuero tiene también una cosa muy nociva, suspende todo proceso. Entonces no hay manera de poder desahogar en el propio, de defenderte jurídicamente, porque es una fabricación. O sea, ¿no te puedes defender con fuero? Es que no te puedes defender, pues no hay. ¿Por qué? Porque ya el proceso está suspendido. Porque se suspende dado que tienes fuero. Así es. ¿Y entonces podrías renunciar al fuero? Yo creo que el fuero debiera ser una figura que en este tipo de casos permitiera llevar en libertad un proceso. Pero que el proceso siguiera. Que el proceso continuara. Pero como no es así. Entonces... Como no es así, entonces está suspendido y la única defensa que yo he tratado de hacer ahora es pues de carácter mediático. ¿Y no estás dispuesto a renunciar al fuero para defenderte? Porque no puedo hacerlo pues con esas condiciones absolutamente fabricadas. Lo que sí deberíamos de hacer es pensar en una reforma al fuero que sirva. O sea, no estás en condiciones de renunciar al fuero, punto. No. Y por supuesto que el fuero, en un caso de persecución política, te protege, pero debiera también de permitir llevar el proceso para defenderte. A mí me fabricaron una acusación de carácter penal, me involucraron 14 días antes de que yo tomara protesta como senador de la República. ¿Te acuerdas que quisieron detenerme? Hubo una escena tremenda. En la Ciudad de México. Nos estábamos una Dora Bushain contigo en un café, en un lugar, y hubo un operativo impresionante donde algunos dicen te fueron a rescatar. Sí. Y algunos dicen que esa es la razón por la cual estás cerca de Morena. No, bueno, yo estoy cerca de Morena desde que la doctora me invitó a participar en su proyecto. Yo no vine a Morena. A mí me invitó Claudia Sheinbaum a participar en un esfuerzo en su proyecto. Incluso me integré a un grupo denominado Diálogos por la Transformación. Y a partir de que yo me incorporé al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, te recuerdo que, pues siendo yo parte de este movimiento, también he decidido no ser miembro del partido. Yo ese brinco no lo voy a dar porque ni está para mí, ni lo he pensado, ni lo voy a hacer. Yo no soy miembro de Morena como tal, yo no me afilié al partido. Pero te postuló Morena y por eso eres senador. Sí, porque estoy adscrito al grupo parlamentario de Morena. Entonces, cuando a mí me invita la doctora a ser el integrante del Diálogos por la Transformación y me encarga elaborar el plan anticorrupción de su proyecto de campaña, pues se me juntan muchos y se me juntan los de adentro incluso y los de afuera y me empiezan a combatir con todo.
Y entonces se genera... ¿De adentro también? También. Ah, sí, ¿como quién? Porque No, ya ponle nombre y apellido. Y entonces debo decirte que se empiezan a asustar muchos y me empiezan a combatir por todos lados. Porque ¿Pensaban que podía ser fiscal? pensaban, a ver, empezaron a manejar... ¿O anticorrupción? Exactamente, se pensaba... ¿En lugar de Buenrostro? Bueno, se hablaba... ¿O la agencia? O Sí, sea, se pensaba que tú podías llegar al gobierno. ¿Y pudo ser? No, desde siempre, la doctora a mí me invitó a ayudarla en el Senado de la República. Y ella me aludió al tema de mi experiencia legislativa, que es en lo que yo estoy tratando. O sea, que los que temían eso estaban equivocados. Estaban equivocados. Bueno, pero por lo tanto... No, pero se despertó todo tipo. Y la más nerviosa pues fue María Eugenia Campos Galván, por supuesto. Era la que más nerviosa se puso con eso. Y a mí me empezaron a fabricar ese caso. Pues a 15 días me involucraron. ¿De qué te acusaron específicamente? A mí de autorizar la reestructura de la deuda del Estado en la contratación de un despacho que por supuesto hizo su trabajo y que ellos señalan que fue indebida la contratación de ese despacho que nos orientó, asesoró en reestructurar la deuda de Chihuahua. Por supuesto que está acreditado todo el trabajo. Es una fabricación. ¿Por qué dice la acusación? ¿Indebida porque tenías conflicto de interés? No, que porque se utilizaron recursos indebidos para esa contratación, que no se hizo... Eran para otra cosa y se usaron para esto. Sí. ¿Se desvió? No, que en realidad no se hizo la convocatoria pública y la licitación y que se hizo una designación directa. ¿Y por eso hay una causa penal contra ti? Así es. Y que como yo fui el que autoricé, hay un testigo con identidad reservada que lo consiguieron el 9 de agosto. Un testigo de identidad reservada. Sí. ¿Qué dice qué? Que dice que yo fui el que autoricé contratar ese despacho, como si yo anduviera ahí contratando a todos los despachos que trabajaban en el gobierno, ¿no? Y que a él le consta que yo di esa autorización. De ese testimonio van y consiguen una orden de aprehensión con el juez y vienen y me la tratan de ejecutar directamente ellos en la Ciudad de México. Bueno, a mí me fabricaron ese asunto. Es una venganza... ¿Está vivo? Sí, que está vivo. Es una venganza personal de María Eugenia Campos porque la exhibimos en su corrupción con Duarte. Lo he dicho muchas veces y aquí está también dicho en varias ocasiones. Ella fue parte de la nómina secreta de Duarte. A ella le daban dinero de manera subrepticia, adicional a sus sueldos y sus compensaciones como diputada local, por ser alcahuete de Duarte en el Congreso y ser su cómplice en la corrupción, ella siendo parte de la Comisión de Cuenta Pública del Congreso del Estado. Y le daban ministraciones mensuales de manera subrepticia en el sótano de la Secretaría de Hacienda. Incluso las hacían firmar un recibo a todos. Y los firmaban todos, porque pues creían que eso era eterno, ¿no? Creían que Duarte, no sé, iba a durar. Hubo un operativo donde ustedes, bueno, el gobierno y la fiscalía y quien hizo la investigación del tema de la nómina secreta y de lo que pasaba con Duarte, ¿encontraron una caja fuerte? ¿Qué encontraron? Encontramos todo un listado. ¿Físicamente qué encontraron? Un listado de la nómina secreta. ¿Dónde estaban? Donde estaban de todo, Carmen. De todo tipo de políticos de todos los partidos. ¿Firmas? ¿Con sus firmas? Sí, con sus firmas. Y con las asignaciones. La cantidad mensual. Por ejemplo, a Maru le daban a veces 200, 250,000, 150,000, distintas administraciones, ¿no? Muchos periodistas. Porque Duarte, si algún sector corrompió de Chihuahua, fue a los medios. Es que Duarte no solamente fue un gran corrupto, era un gran corruptor. Y, bueno, líderes religiosos. Había asignaciones en esa nómina a algunos obispos de Chihuahua, había empresarios, dirigentes de partidos políticos, diputados locales, diputados federales, conductores de noticieros de la Ciudad de México. Y esa nómina secreta, pues, representaba 1,048 millones de pesos. Ahí estaba María Eugenia Campos y estaba también el actual fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, en la nómina secreta. El fiscal del Estado estaba en la nómina secreta y ahí está su firma, ¿no? Incluso alguna ocasión María Eugenia Campos a mí me propuso que la sacara yo a ella de la investigación, que todo se lo pusieran a César Jáuregui. ¿Cómo? Sí, María Eugenia a mí me dijo... ¿Cuándo era qué, candidata? Cuando era presidenta municipal y cuando salió todo este tema,
ella me propuso que todos se lo pusieran a él porque él estaba de acuerdo en asumir toda la responsabilidad. Y yo recuerdo que le dije, ¿y qué vamos a hacer con los ministerios públicos que saben la verdad? ¿Qué quieres que digamos que porque tú eres del PAN ya no vamos a poder hacer nada? Entonces, todo esto nace de ahí, esta fabricación. Fíjate qué grotesco y qué paradójico. ¿Por eso te saliste del PAN? Bueno, yo me salí del PAN. Básicamente. Bueno, yo ya me alejé del PAN cuando el PAN decidió, con este conocimiento de las cosas, a ser candidata a María Eugenia Campos a la gubernatura. Sabían perfectamente de su relación con Duarte, de que la tenía agarrada por todos lados, pero el PAN ya estaba construyendo su alianza con el PRI. La verdad es esa. O sea, el evitar la primera alianza en Chihuahua les iba a desmoronar la alianza del 21. Y como estaban muy enredados ya con el PRI, yo en el último Consejo Nacional del partido, pues ya me despedí. Y le dije, a ver, esto que están haciendo, esta alianza con el PRI, le da la razón a López Obrador. Ahora sí, somos lo mismo. Si te estás aliando al PRI, históricamente tu adversario, ¿no? Y luego, ¿con qué PRI? Dijeras tú, no, pues era el PRI nacionalista revolucionario. Reyes Heroles. El de Reyes Heroles, ¿no? El del neoliberalismo mexicano. No, te estabas aliando con el peor PRI de toda la historia. Y por supuesto, la alianza de Maru con Duarte y pues que constituyó este fenómeno político del PRIAN que se llama maruduartismo, porque Duarte cogobierna en Chihuahua. A ver, aquí no estoy diciendo nada que no se sepa en el estado de Chihuahua. Los principales funcionarios del gobierno de María Eugenia Campos se los puso César Duarte, empezando por su secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Romo, un testaferro de Duarte. Los principales funcionarios son de Duarte. En muchas áreas estratégicas. Oye, el fiscal de la zona centro de la capital del estado se lo puso Duarte. Acaban de hacer magistrada penal para que se vea el nivel de colusión del maruduartismo a Hortensia García Rodríguez. Salió electa, supongo. Salió electa. ¿O cómo? Pues sí. Sí, salió electa. Pues. ¿En el acordeón? En el acordeón, en la elección judicial, donde la gobernadora se llevó todo el poder judicial, como otros gobernadores en el país. En el país se llevaron el poder judicial, ¿no? Que se le dio a los gobernadores la manga ancha para que ¿Y a la federación? Y a la federación para poner jueces y magistrados. María Eugenia Campos hizo magistrada penal a Hortensia García Rodríguez, la que encarceló a Francisco González Arredondo y liberó a César Duarte 3 días después de la elección del 2024. La misma jueza. Es magistrada. Es magistrada penal. Ese es el nivel de colusión que hay. Te iba a decir, María Eugenia Campos no movió ninguna de las 20 órdenes de aprehensión y dejó caer el juicio de recuperación de activos en Estados Unidos. Y a mí me iniciaron un procedimiento administrativo, varios, en la función pública, porque no he podido comprobar 15,000 pesos de la oficina del gobernador. Ajá, 15,000 pesos. Y acuérdate que empezaron a hacerme... ¿Qué te gastaste los 15,000 pesos? A ver, ¿o de qué pasó ahí? Y ni siquiera son gastos míos directos, sino de la oficina. Pero te pongo un ejemplo de lo grotesco que significa... O sea, ¿tienes causas abiertas por 15,000 pesos? No, por varios temas. Por varios temas. El supuesto terreno, que obviamente lo tengo totalmente acreditado, que fue la primera causa administrativa que abrieron. Y luego gastos de la oficina del gobernador por 15,000 pesos. No, ese terreno ya. Ese es otro. Ese es otro. Sí, ese asunto ya se recuperó el terreno, por cierto. Porque pues estaba acreditado que yo no era el deudor. Granados Chapa, recuerdo a Miguel Ángel Granados Chapa con ese tema, queridísimo, que decía, es el único caso en el que un candidato asume las deudas del partido. No, le digo en él. Es una historia que hemos hablado y es muy larga. Y bueno, pero en algún momento retomaremos el hilo. Se nos acaba el tiempo, Javier. Se nos acaba el tiempo, pero dejemos aquí pues la conversación con los dos asuntos. Por un lado, lo de jueces sin rostro, ya queda claro que se pospone la discusión, que noticiosamente es lo que está ahora destacándose respecto a las cuestiones que se están aprobando o no en el Congreso mexicano. Y este tema de César Duarte, has narrado lo que has narrado, has planteado lo que has planteado en este momento. Y me despido preguntando,
caso, según la información que tengas y la percepción que tengas al respecto, ¿qué va a pasar con César Duarte? Al final de cuentas, tú en este instante consideras que el caso Duarte, que involucra a Chihuahua, pero que es punto de conexión con una cosa que sucedió en otros estados de la República que no fueron investigados, ¿realmente se va a investigar? ¿Realmente tendremos el maxi proceso vinculado a desvíos millonarios de recursos públicos en el sexenio de Peña Nieto? A ver, aquí está el tema de temas y sería un acto de hipocresía decir que aquí está el asunto más importante. No. Este no es un asunto que cierra la impunidad de Duarte. Este es el asunto que puede abrir el verdadero proceso de combate a la corrupción en nuestro país, si es cierta la voluntad política de combatir la corrupción en los más altos niveles de la política en México. Porque el único estado que investigó la corrupción en serio y que documentó el modus operandi de la desviación de recursos públicos hacia partidos políticos, autorizado por un presidente de la República, fue el estado de Chihuahua. Y por ese hecho y por habernos atrevido a eso, hemos pagado consecuencias brutales muchos de los que hicimos eso. Porque quienes emprendimos esa tarea hemos terminado perseguidos, linchados, mediáticamente y de todo tipo. Bueno, ni más ni menos nuestro fiscal anticorrupción fue encarcelado injustamente por esta jueza de consigna. Y incluso con una pérdida tremenda para él, su padre. Ha habido muchas cosas dentro de eso. Recordamos ayer que cuando fue detenido su padre sufrió un ataque al corazón. Pues es que murió. Imagínate el impacto de ver a su hijo detenido en un operativo como si hubieran detenido al Chapo Guzmán, ¿no? Bueno, este puede ser el inicio para desvelar una operación que está pendiente en México y que todavía no se ha cerrado y tiene todavía su patita ahí abierta, que es la Operación Zafiro, que involucra a personajes no solamente como Alejandro Gutiérrez, involucra a personajes como Manlio Fabio Beltrones, como Luis Videgaray y como el mismísimo Enrique Peña Nieto. Y aquí tienen al personaje, ahora lo tienen aquí, que puede dar mucha información de todos esos asuntos. ¿Le sugerirías a César Duarte colaboración con la justicia? Yo no sé si él... ¿Hay figuras para ello? Yo no sé si él está en ese tenor. Yo creo que él no va a poder eludir su responsabilidad en esto, pero yo creo que de continuarse las indagatorias en torno del caso de Duarte, no solo por lavado de dinero, en el tema de sus ranchos y de sus asociaciones ganaderas, sino su participación en la Operación Zafiro, recursos federales, por ahí se puede seguir la hebra. Pues esa es la pregunta, la hebra, si la van a seguir o no, porque materia prima hay de sobra desde hace ya bastantes años en materia judicial y en materia periodística, así que veremos si efectivamente se va o no a jalar esa hebra. Por lo pronto, gracias por estar aquí, Javier Corral, gracias por tu visita. Al contrario, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar, como siempre, en tu programa. Gracias, senador de la República. Gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, seguiremos con el tema y por lo pronto déjeme hacer una pausa y regresamos. Tenemos más. Volvemos.